Entonces, como les digo, hoy nos toca ver el tema de la representación de conjuntos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a representar nosotros los conjuntos? Para nosotros poder representar un conjunto, para poderlo escribir o para poderlo colocar acá, nosotros vamos a tener tres formas distintas de poderlo hacer. Tenemos una forma que se llama la forma gráfica, tenemos otra que se llama forma enumerativa o por extensión y tenemos otra que se llama descriptiva o por comprensión. Vamos a ver cada una de estas formas de representar conjuntos y vamos a señalar cada una de las pequeñas diferencias que existen entre cada una de estas formas de representar los conjuntos. Entonces, copiemos ahí. Los conjuntos se pueden representar de tres formas diferentes. Los conjuntos se pueden representar de tres formas diferentes. ¿Sí? Dejemos hasta ahí. Los conjuntos se pueden representar de tres formas. No hay más formas de representar conjuntos. Solo tenemos tres formas diferentes, ¿verdad? Las formas de representar los conjuntos, como les mencionaba, son la forma gráfica, la forma enumerativa o por extensión y la forma descriptiva o por comprensión. Entonces vamos a ver en qué consiste cada una de estas formas de representación de conjuntos. Ya saben, niños, si no les da tiempo de copiar, no se preocupen. Ahorita mejor pónganme atención y ya cuando yo haya terminado de explicar, ya copian, ¿sí? Primero ahorita pónganme atención. Después yo les doy tiempo para copiar. Muy bien. Entonces, niños, la primera forma de representar los conjuntos es la forma gráfica, ¿sí? La forma gráfica. ¿Qué es la forma gráfica? La forma gráfica consiste en que nosotros vamos a ilustrar los elementos de un conjunto, ¿sí? Vamos a colocar acá. De esta forma, se ilustran los elementos del conjunto. Los elementos del conjunto y se encierran, gracias doña Yoli, y se encierran en un círculo llamado diagrama de Venn. Diagrama de Venn, ¿sí? Entonces, niños, cuando nosotros querramos representar conjuntos de la forma gráfica, lo único que tenemos que hacer es dibujar o ilustrar los elementos del conjunto y encerrarlos dentro de un círculo al cual vamos a llamar diagrama de Venn. Aunque algunas veces el diagrama de Venn también se puede representar con otras figuras como un cuadrado o un rectángulo, pero la figura más común para nosotros poder encerrar el conjunto es un círculo, ¿sí? Como les digo, a veces se pueden encerrar, o sea, se puede representar el diagrama de Venn como que fuera un cuadrado o un rectángulo, pero lo más común es que el diagrama de Venn se represente como un círculo, ¿sí? Entonces, si ustedes en algún ejercicio del libro ven que un conjunto viene encerrado en un rectángulo o en un cuadrado, no vayan a creer que esté incorrecto, sino que algunas veces el diagrama de Venn también se representa con otras figuras, pero la más común es el círculo, ¿sí? Y ese diagrama donde se encierran los elementos siempre se va a llamar diagrama de Venn, ¿sí? Muy bien. Muy bien, perdón niños, aquí había colocado yo, se pueden representar de tres diferentes, pero me comí la palabra forma, ¿sí? Agreguemos ahí, por favor. Se pueden representar de tres diferentes formas. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, como les digo, la primera forma de representación de conjuntos es la forma gráfica, que consiste en que nosotros dibujemos o ilustremos nuestros elementos y los encerremos dentro de un círculo, un cuadrado o un rectángulo, al cual vamos a llamar diagrama de Venn. Entonces yo les voy a colocar acá un ejemplo en el pizarrón para que ustedes puedan ver. Vamos a colocar aquí el conjunto A, ¿sí? Va a ser nuestro ejemplo. Ya saben que siempre que nosotros querramos hacer un conjunto, tenemos que colocar el nombre de ese conjunto. ¿Y cuál es el nombre del conjunto? Una letra mayúscula. Siempre va a ser una letra mayúscula. Entonces aquí nosotros para representar nuestro conjunto A de la forma gráfica, lo vamos a ilustrar. Porque recuerden ustedes que para representar los conjuntos de forma gráfica tenemos que ilustrar. Entonces vamos a dibujar acá un rombo. Vamos a dibujar también por acá un triángulo. Gracias. Vamos a dibujar un cuadrado.
Y vamos a poner también una estrellita también. Ahorita se las coloco. A ver. La estrellita, ¿dónde está? Ya perdí la estrellita. Y siempre me aparece la estrellita. Aquí está. Es de las primeras que me aparece y que la quería usar, no aparece. Muy bien. Entonces, niños, aquí ya tenemos nuestro conjunto A representado de la forma gráfica. Miren, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, yo estoy colocando el nombre del conjunto, estoy dibujando mis elementos y todos esos elementos que yo dibujé los estoy encerrando dentro de un diagrama de Venn. Entonces yo aquí estoy representando mi conjunto de la forma gráfica, porque estoy dibujando mis elementos, ¿sí? Pero no solo se trata de dibujar los elementos y ya, no, sino que esos elementos tienen que ir dentro de un diagrama de Venn, porque si nosotros no dibujamos el diagrama de Venn, es como que solamente estuviéramos dibujando elementos, pero eso no es un conjunto, solo son objetos, ¿sí? Para que sea un conjunto, lo tenemos que encerrar dentro del diagrama de Venn. El diagrama de Venn a mí me va a indicar que estos objetos que están acá son elementos que le pertenecen al conjunto A, ¿sí? Por eso es muy importante que al momento de hacer un conjunto en forma gráfica, sigan los pasos. Colocar el nombre del conjunto, dibujar los elementos y encerrarlos dentro de un diagrama de Venn para que el conjunto esté correctamente representado. Y ahí ya tendríamos entonces, niños, nuestra representación del conjunto en forma gráfica. Muy bien, niños, una vez vista la forma gráfica de representar los conjuntos, ahora nos vamos a ir a la forma enumerativa o por extensión, ¿sí? Enumerativa o por extensión. Muy bien. Esta tiene dos nombres. Cualquiera de los dos nombres es correcto, ¿verdad? Ya sea forma de representación en forma enumerativa o forma por extensión. Cualquiera de los dos nombres es correcto, ¿sí? Muy bien. ¿En qué consiste esta forma entonces, niños? En esta forma de representar conjuntos, se enumera cada uno de los elementos del conjunto, se separan por medio de comas y se encierran en medio de llaves. Se encierran en medio de llaves. Entonces, vean pues, vuelvo a repetir lo que es la forma enumerativa o en qué consiste la forma enumerativa. Dice que en la forma enumerativa, cuando nosotros vayamos a representar un conjunto de esta manera, tenemos que enumerar cada uno de los elementos. ¿Qué significa enumerar? Enumerar quiere decir que vamos a escribir cada uno de los elementos uno por uno. Los vamos a separar por medio de comas y luego, cuando ya hayamos terminado de enumerar todos los elementos de ese conjunto, los vamos a encerrar en medio de llaves, ¿sí? Las llaves, para los que no las conozcan, son estos simbolitos que les he estado colocando últimamente en los ejemplos de conjuntos que hemos visto. Estos simbolitos que ustedes ven acá en el pizarrón se llaman llaves, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un conjunto en forma enumerativa, nosotros tenemos que escribir cada uno de los elementos del conjunto, los vamos a separar por medio de comas y luego los vamos a encerrar en llaves. Entonces, aquí yo les voy a colocar el mismo conjunto. Quiero que vean la diferencia, ¿sí? La diferencia entre representar un conjunto en forma gráfica y representarlo en forma enumerativa. Porque les voy a colocar el mismo conjunto que teníamos al principio. El conjunto A, solo que ahora el conjunto A lo voy a representar de la forma enumerativa. Entonces dice que en la forma enumerativa yo, en lugar de dibujar los elementos o encerrarlos en diagramas de Venn, en la forma enumerativa, yo en lugar de encerrarlo en el diagrama de Venn, lo voy a encerrar en llaves, y en lugar de dibujar los elementos, voy a escribir cada uno de ellos, y los voy a separar por medio de comas. Entonces, los elementos que tiene el conjunto A son los siguientes. Sería la estrella. Ya escribí el primer elemento, entonces ahora coloco una coma para separar el primer elemento del segundo elemento. Después de la estrella viene el rombo. Ahora coloco otra coma para separar el segundo elemento del tercer elemento, que sería el triángulo.
Por último, coloco otra coma para separar el tercer elemento del cuarto elemento, que sería el cuadrado. ¿Sí? Entonces, como ustedes lo pueden notar acá en el ejemplo, mi conjunto A es el mismo, sigue siendo el mismo conjunto, tanto aquí arriba como aquí abajo. Pero aquí arriba el conjunto A está representado de forma gráfica y aquí abajo el conjunto A está representado de forma enumerativa. Entonces, en la forma enumerativa, niños, es fácil. Solo tenemos que escribir cada uno de los nombres de mis elementos separados por medio de comas y siempre los tenemos que encerrar en medio de llaves. Y recuérdense, muy importante, siempre colocar al inicio el nombre del conjunto, que no se les vaya a olvidar. Siempre antes de empezar a trabajar un conjunto, tengo que escribir el nombre de ese conjunto, ¿sí? Eso es de lo más importante, porque si yo no coloco el nombre del conjunto, no es un conjunto, porque no estoy completando todos los pasos o todos los requisitos para formar un conjunto. Entonces, si yo no le coloco su letra al conjunto, prácticamente es como que estuviera escribiendo objetos nada más. Si yo quiero formar mi conjunto, siempre debo colocar, antes de empezar, el nombre de ese conjunto, ¿sí? Que en este caso su nombre es conjunto A. Muy bien. La última forma de representar los conjuntos es la forma descriptiva. Teacher, es mucho, es poco de que tenemos que escribir. Es poquito. Bueno, es que todavía me queda un poco de la hoja, pero no sé qué tanto vayamos a escribir. Sí, es poquito, a ver. La forma descriptiva es poquita definición la que vamos a poner acá, ¿sí? Entonces, niños, esta, al igual que la forma enumerativa, tiene dos nombres y cualquiera de los dos nombres es correcto, ya sea que la llamemos forma descriptiva o por comprensión, ¿sí? Entonces, vamos a colocar nosotros acá, en esta forma, se busca una característica que compartan los elementos para representar el conjunto. ¿Sí? Entonces, niños, en la forma descriptiva, cuando nosotros vayamos a representar cualquier conjunto en forma descriptiva, lo único que tenemos que hacer es buscar una característica que compartan los elementos, algo que los relacione entre sí. Por ejemplo, en el conjunto A, vamos a volver a colocar el conjunto A para que ustedes vean cómo quedaría el conjunto A escrito de las tres formas, o representado de las tres formas, mejor dicho, de la forma gráfica, de la forma enumerativa y ahora de la forma descriptiva. Entonces dice que en la forma descriptiva nosotros buscamos una característica que compartan estos elementos que tenemos en el conjunto. A ver, niños, ¿qué característica tienen en común los elementos del conjunto A? ¿Qué tienen en común estos cuatro elementos que ustedes ven acá en el conjunto A? ¿Qué los relaciona? ¿Qué son formas? ¿En qué se parecen? ¿Qué son Que son formas? figuras geométricas. Son figuras geométricas, muy bien. Entonces, ¿cuál es la característica principal de los elementos de este conjunto? Que son figuras geométricas, ¿verdad? Entonces, así vamos nosotros a representar nuestro conjunto A. Únicamente vamos a colocar aquí dentro del conjunto que el conjunto A es un conjunto de figuras geométricas. ¿Sí? Aquí, si se dan cuenta, ya no escribo ningún elemento, ni lo dibujo, ni nada. Simple y sencillamente busco cuál es la característica que comparten esos elementos y con esa característica yo voy a describir el conjunto A. ¿Sí? Entonces, aquí yo estoy diciendo que mi conjunto A es un conjunto de figuras geométricas. Entonces, aquí ya representé de las tres formas diferentes el mismo conjunto para que ustedes se den cuenta cuál es la diferencia entre cada una de esas formas. En la primera forma, el conjunto A dibujábamos sus elementos y los encerrábamos dentro de un diagrama de Venn. En la segunda forma, al conjunto A le escribíamos o le enumerábamos cada uno de sus elementos y los encerrábamos en llaves. Y en la forma descriptiva, al conjunto A solo buscábamos alguna característica que describiera a sus elementos. La encontramos, dijimos que esos elementos eran figuras geométricas. Entonces vamos a representar el conjunto A como un conjunto de figuras geométricas únicamente, ¿sí? Y así serían entonces, niños, las tres formas de representar los conjuntos que podemos tener, ¿sí?